Un saludo afectuoso y cordial a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Este jueves 31 de octubre vamos a dialogar con el presidente del FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez, sobre la importancia del reclamo, la protesta social a la que tienen legítimo derecho. Recordemos que la Constitución, artículo 98, establece el derecho a la resistencia, pero también la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014 establece sanciones y procesos judiciales quienes caen en sabotaje, en terrorismo, en vandalismo, como ocurrió. No podemos ocultar, más allá del legítimo derecho que tienen trabajadores indígenas a reclamar, a protestar mejores niveles de vida, mejor atención del Estado ecuatoriano, pero ir a la violencia, a la destrucción, al incendio de la Contraloría, eso el país ha mirado atemorizado. El diálogo se abre. ¿En qué condiciones y cómo volver a encontrar salidas y soluciones una vez que ustedes antier se reunieron con el presidente Moreno? Muy buen día. Buenos días, licenciado, buenos días, ecuatorianos, para el país. Primero, no es que una huelga o un paro es el violento, es como lo conduzcan de parte y parte, el gobierno o los trabajadores. La huelga ecuatorianos no fue de un rato a otro, solo para que vean lo que no hay diálogo. La huelga nosotros la planteamos en abril. ¿Usted se refiere a la huelga que iba a ser ayer? No, la huelga que íbamos a, que fue de los 11 días. Porque fue un paro, una huelga, eso fue una convocatoria con la CONAIE, con el FUT hizo el 9 el paro, la huelga, licenciado y ecuatorianos, como lo saben. Eso nosotros lo tratamos desde abril. Fue en una convención aquí en la Universidad Central, donde el FUT, con todos los dirigentes a nivel nacional, ya lo planteó que vamos a hacer una huelga. Sin fecha, para que se vaya concertando a nivel nacional y en el país vayamos buscando la fecha que se iba a hacer. Durante todo ese tiempo, hasta el mes de octubre, ecuatorianos, jamás nos sentamos a discutir con el gobierno para ver, por ejemplo, de parte nuestra, cómo íbamos a hacer la parte laboral, cómo íbamos a hacer la parte económica, porque nosotros le mandamos una carta en mayo al presidente de la República, y lo discutimos con usted aquí, que discutamos como ecuatorianos que podemos salir adelante. Discutamos tres cosas: la crisis del desempleo, que discutamos la crisis económica y que busquemos una alternativa sobre las reformas o un código del trabajo. Eso no ha cambiado, porque no hay conducción y tan lenta. ¿Qué respuesta tuvieron del gobierno? Ninguna. Mandamos esa carta para que bien que me la haces esa pregunta. Ecuatorianos, el presidente la mandó a la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno mandó una comunicación a 5 ministerios, que discutamos con 5 ministerios. Con ninguno, ecuatorianos, nos reunimos. Esa es la realidad. Por eso se llegó a un paro que era para que participe el pueblo, a una huelga que era el 9 para que participen el movimiento sindical y a un levantamiento que participe la CONAIE, que era un solo punto. Eso el gobierno no tuvo información. El presidente, cuando se discute uno, se lo ve que no tiene información y no le dieron importancia y creyeron, como decían antes, han de ser 4 pelagatos. Ahora, el problema es cuando ustedes organizan el paro, la medida en demanda de la atención de los trabajadores, lastimosamente se cruza con este levantamiento indígena y con este vandalismo, destrucción, y en una manifestación resulta muy difícil que Mesías Tatamuez, los dirigentes del FUD, de la CEOLS y el resto de organizaciones puedan controlar este vandalismo que ha sido identificado por estos grupos que actuaron con terrorismo, como fue la destrucción de la Contraloría. Mire, esa sí es lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno ecuatoriano. El gobierno dice que hay una gran seguridad. Vea, aquí había gasolina y fósforo de lado y lado.
¿Por qué? Porque yo no entiendo, por ejemplo, acuérdese, el ministro de Defensa dijo, estamos en guerra y enfrentó con fechas. Ayer presentamos nosotros a la Comisión de Derechos Humanos, presentamos también a la Comisión de la Asamblea, a la Comisión Especial que ha habido anteayer, tuvimos con esa comisión y ayer con la Comisión de la Asamblea. Mire, cuando nosotros planteamos, solo para que ustedes vayan viendo cómo han ido encendiendo, para el 30 ecuatorianos era una marcha nacional pacífica para demostrarle al Ecuador y a Quito principalmente que nosotros no somos los violentos, para que el gobierno para que el gobierno nos diga quién son los violentos. Por pedido de las Naciones Unidas, de la Iglesia, de las universidades, del señor alcalde de Quito, nos preguntaron y nos hicieron una interrogación seria, franca, honesta. Nos dijeron cómo nosotros podemos controlar los infiltrados. Eso, ecuatorianos, como ecuatorianos responsables, dijimos, suspendemos. No porque aquí, con eso, con una suspensión de una marcha pacífica, ya hay negocios, ya verá lo que sacaron. Claro, no hay renunciamiento de los derechos a los que tienen los trabajadores, pero era peligroso, luego de que el país ha quedado aterrorizado con ese vandalismo, con esa destrucción, con ese llamado de un sector del correísmo. Recordemos, don Mesías Tatamuez, Ricardo Patiño hace un mes en La Tacunga dijo, pasamos de la resistencia pacífica a la resistencia combativa. Vamos a tomarnos las instituciones. No solo que se tomaron, no se destruyó la Contraloría. Ese era el argumento de que estando todavía esto muy débil, muy frágil, haya la marcha de ayer. Vea, por eso nosotros lo hicimos, no es que ha habido una negociación, no es que ha habido que nosotros por eso no vamos a dejar de reclamar, y por eso el día de anteayer hubo una reunión recién ecuatorianos, recién con el presidente de la República para discutir lo laboral. Y también hemos conversado con empresarios que plantean, lo ven, que hay que discutir dentro de un tripartismo técnicamente dentro de este proceso. Para eso nosotros llevamos 6 puntos. Primero, le aclaramos al señor presidente, nosotros no andábamos atrás del golpismo, que es otra que rechazamos, de la violencia, que también rechazamos. ¿Usted cree que sí hubo su intención del golpe de Estado? Vea, yo hasta ahora no creo, así con todo respeto, no veo que nos han utilizado, que hay guerrilla urbana, que hay esto. Por favor, las autoridades tienen que comenzar a pensar en lo que realmente le están diciendo al pueblo y lo que están tratando. Vea, la Contraloría, eso no es terrorismo. Hasta ahora yo no entiendo por qué, si la Contraloría había 3 intentos, ¿por qué no ponían un tejido de policías del ejército y a ver si hubieran pasado? Ahí es lo que no entendemos nosotros, cómo es lo que se deja hacer un incendio. Hasta ahora yo mismo me pregunto, no veo. Pero eso tiene que indicarnos la seguridad que dicen que tenemos muy buena de las Fuerzas Armadas, la seguridad que dicen que tenemos en el Ministerio de Gobierno. Pero también nosotros decimos, por favor, Andrés, la irresponsabilidad que pasó ahí. ¿Qué pasa de los 8 muertos? Y ayer ya murió otro ciudadano. Esas son las consecuencias cuando no hay diálogo. Esas son las consecuencias cuando los gobiernos no hacemos juntos con los pueblos y buscamos salidas para nosotros. Una vez que se ha restablecido el diálogo, que es positivo, es la manera civilizada de buscar salidas, soluciones, lo cual no significa que ustedes dejen de pensar y dejen de discrepar con el Estado, con las autoridades. ¿Cuáles son las salidas concretas frente a esta situación de crisis? Vea, nosotros sacamos 6 puntos que habíamos consensuado, gobierno y trabajadores ecuatorianos. Recién vamos a empezar a hacer una agenda para trabajar lo laboral dentro de todo este proceso que estaba, porque había ya que el Consejo del Trabajo ya ha discutido, ya ha consensuado la jubilación patronal. Esto usted sabe que es delicado, hay que conversar entre todos. Hay una ley donde ya está trazado cómo deben de ser los cálculos y de qué deben ser los cálculos. Se trató primero ecuatorianos y gracias a este medio
para que el Ecuador sepa. Primero, el gobierno se comprometió a no enviar hasta que no haya un consenso dentro de la ley de lo que se llama lo laboral. Eso para nosotros lo vemos positivo porque hay que sentarse tripartitamente con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo a discutir una alternativa. Queremos un código, queremos una ley, queremos una reforma, pero ahí tenemos que buscarla y hacerla. Esa está. El segundo punto, que de inmediato se nombre el delegado de los trabajadores, de los afiliados que son principales de los jubilados a la seguridad social y la reforma, un compromiso del gobierno con nosotros que la Asamblea modifique de inmediato la reforma del artículo 28 para poder nombrar ese delegado. Eso también. ¿Por qué ecuatorianos? Seguro social y lo laboral, porque son las dos cosas que van de la mano. Es un desarrollo. Si no se toman los correctivos, esto va al descalabro. Ya. Tercer punto, que de inmediato el gobierno tiene que ejecutar una sentencia desde un año, licenciado y ecuatorianos, que sacó ya la asamblea de las enmiendas, acuérdese, primero hicieron la corte cervecera, esta corte ya sacó a limpio lo que apeló el gobierno actual. ¿Qué sentencia debe dar el gobierno? El gobierno, no, ya dio la corte y el gobierno lo que tiene que ejecutar, ahí es ecuatorianos, para que los trabajadores de la LOCEP sepan, ¿se quedan en la LOCEP o van al Código del Trabajo? Eso se necesita y es una aclaración que necesita tanto el trabajador que están en el Código del Trabajo y tanto los de la LOCEP. Eso, por ejemplo, es parte de todo un desarrollo laboral. Y cuarto, que se reestructure el Consejo del Trabajo. Es un consenso unánime que se dio ahí con el Ejecutivo, todo. Para que se presente un delegado del fútbol. Exacto. No, para que, a ver, aquí no estamos peleando delegados por sectores. Pero en su momento ustedes criticaron la presencia. Exacto, porque no está organizado para que... Está conforme dejó el gobierno anterior. Entonces, que todo el mundo, usted sabe, ahí tiene que estar para lo que fue creado. Las centrales sindicales que existen, tiene que estar las cámaras y el gobierno. Porque en ese organismo se discute salarios, en ese organismo se discute reformas, en ese organismo se puede hacer muchas cosas. Pero con la participación tripartita y el asesoramiento de la OIT sería. Otro punto interesante para el Ecuador que nunca hemos tenido, que hay una misión aquí directa, las Naciones Unidas se comprometió, consensuaron en estos 5 puntos que de las Naciones Unidas que consensuó antes en la primera reunión que íbamos a discutir. Y ahí por ciertas malas informaciones que tiene el gobierno, no discutimos y por eso nos vamos uniendo más y más dentro de ese nivel. Esa comisión es una comisión especialísima que sería al servicio de los trabajadores, al servicio de las cámaras, al servicio del Ejecutivo, que nos tengamos un asesoramiento permanente para, importante eso, para las leyes, para las reformas, para las enmiendas, para todo lo que se hace en lo laboral. Eso, por ejemplo, hay un consenso. Y el otro punto, ecuatorianos, que se concordó, es crear una comisión especialísima donde estén funcionarios de alto rango del gobierno, ahí se habló hasta del vicepresidente de la República y cuando puede el señor presidente, el ministro del Trabajo, para discutir 3 comisiones, una laboral, para discutir la parte, lo que es la reforma o el Código del Trabajo que nosotros hemos planteado para no hacer parches. 2, una comisión de la seguridad social, de lo que hablamos antes, de lo que está dentro del punto, que haya una comisión. ¿Y ustedes no se van a salir de este diálogo? Porque nosotros, el diálogo es el mecanismo más civilizado para buscar salidas. Depende de los gobiernos, no es de nosotros. Aquí el gobierno tiene que aprender, ojalá, lo que pasa en Chile, lo que pasa en todas partes, ya lo que realmente, pasó aquí, y lo que pasó aquí. El vandalismo, la destrucción que ha habido.
Usted me ha dicho 4 veces sobre el vandalismo, que el gobierno nos demuestre quién son los del vandalismo, quién son los violentos, a dónde están, quién fueron los que sabotearon dentro de todo eso, pero que no nos meta a nosotros. Procesos judiciales, está investigando la fiscalía. No, pero si eso nos verá, eso es la criminalización de la protesta, si eso estoy desde yo dentro de una demanda. Bueno, dentro, pero hubo vandalismo, dentro de lo de todo la ese Contraloría nivel. es un vandalismo. Pero que investiguen, que claro, lo demuestren al debido Ecuador. proceso, derecho a la defensa. Exacto, y eso es lo que estamos planteando. Pero no podemos negar lo que ha atemorizado al Ecuador, ese vandalismo, esa destrucción, esa violencia. Cortar el agua potable en Ambato no es correcto. A ver, eso, por ejemplo, queremos que nos demuestre. ¿Usted cree que van a ser los compañeros indígenas? No. ¿Usted cree que van a ser ecuatorianos los trabajadores? Bueno, las autoridades de Ambato, el pueblo, mire. Dijeron, se quedaron sin servicio. Esta movilización de 11 días fue un triunfo de derogar el artículo 883, fue un triunfo de los ecuatorianos, ese decreto, porque ese decreto fue inflacionario, ese decreto fue mal hecho, el gobierno no lo concertó dentro de todo ese nivel y para eso. Y les decimos, ecuatorianos, el día de hoy vamos a plantear todas las organizaciones una propuesta alternativa al Ecuador y al gobierno nacional. Bueno, vamos a seguir en este diálogo en las radios Platinum FM y Radio Quito con el presidente del FUD, Mesías Tatamuez, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Muchas gracias, un feliz jueves, muy amables.